Hoy la dirección de este programa será hacia adentro, hacia lo íntimo, hacia ese rincón olvidado donde habita lo que verdaderamente somos cuando se apagan las luces del ego y cesa el bullicio de la mente. En un mundo marcado por la prisa, el exceso de información y la constante exigencia de hacer, producir y demostrar, detenerse se ha vuelto un acto revolucionario. ¿Qué significa mirar hacia adentro cuando todo nos empuja hacia afuera? ¿Cómo se cultiva el silencio cuando cada segundo parece exigir ruido, urgencia, reacción? Estas preguntas nos conducen hoy a un invitado muy especial cuya vida encarna una respuesta serena, profunda a estas inquietudes. Nos honra con su presencia el monje Zen Denko Meza. Denko Meza nació en Tenerife, es maestro Zen, presidente de la comunidad budista Zen Luz del Dharma, licenciado en Filología Hispánica por la ULL, catedrático de lengua castellana y literatura. Comenzó a estudiar y practicar el budismo Zen en 1989. Tras completar satisfactoriamente su formación en el año 2005, es reconocido como maestro Zen, recibiendo posteriormente, en diciembre de 2023, una segunda transmisión del Dharma Chigo en Francia de manos de Jean-Éric Romelieu. Es autor de varios libros de poesía y otros sobre budismo e interioridad, como Quietud, El viejo arte de darse cuenta, Zen aroma eterno, Entrega y confianza, La mirada interior, Quimeras del ego. Ha participado en numerosos congresos internacionales relacionados con el tema, en talleres, dirige retiros, conferencias, cursos, prácticas meditativas y ha acercado el conocimiento del budismo a todo tipo de personas mediante un lenguaje claro, directo y sencillo. Quizás en el mundo que se multiplican las preguntas sin descanso, lo que realmente necesitamos no son más respuestas, sino una sola mirada clara, tranquila y verdadera, la de quien ha aprendido a ver sin juicio, la de quien ha atravesado el laberinto para descubrir que el centro no está fuera. Bienvenido a este encuentro con Denko Meza. Comenzamos. El séptimo laberinto. Buenas tardes, Eduardo y Luis. Es una dicha volver a encontrarnos en este encuentro con lo íntimo. Muy, muy bella presentación, Eduardo. Tremendamente acertada. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro. Y bueno, la primera pregunta natural, ¿qué significa realmente mirar hacia adentro en este mundo que constantemente nos empuja a mirar hacia afuera? Mirar hacia adentro es volver a recobrar el eje, ¿verdad? El centramiento tan necesario que nos define como auténticos seres humanos. Realmente mirar adentro es conectar con lo esencial, con tomar una distancia adecuada de ese ritmo agitado que presentaban en tus primeras palabras y, y gracias al poder de ralentizar, que es una capacidad innata que todos tenemos y que se fortalece mediante el cultivo de la atención, ¿no? Ese sería el enfoque de ese mirar adentro, gracias al poder mm, parar un poco, ¿no? No parar del todo para entrar, como tantas veces digo, en un electroencefalograma plano que no veamos la realidad, sino verla con los ojos del instante, ¿no? Con ese lenguaje del asombro, ¿no? Eso te lo da la mirada interna y por eso hablo de recobrar esa percepción nítida y clara para poder observar las cosas tal cual son, más allá de los deseos egóticos, también hablabas del ego, ¿no? que tanto nos manipulan para ver las cosas de una determinada manera. Así que ese recobrar la mirada interna nos lleva a una conexión con el corazón, a un estado de presencia, que es una expresión que repito mucho, y es ese recobrar la poética del silencio, de la quietud,
y del centramiento. Básicamente eso sería la mirada interior. Excelente, excelente. Maestro, en su libro usted plantea lo siguiente, que meditar no es hacer algo, no es como digo, no es como tener un horario de trabajo ni tener un horario de estudio, no, no es hacer algo, es más bien estar presente sin manipular. ¿Por qué es tan importante ese enfoque, maestro? Mm. Porque si no enfocamos de esa manera, querido Luis, sufrimos de manera innecesaria. Es así de simple y de profundo, ¿no? Como bien dice Luis, meditar es hacer lo que hay que hacer sin dejar de ser, ¿no? Esa es la dicotomía que se descubre en ese acto de plena presencia, ¿no? Que te lo da la práctica meditativa, ¿no? Parece que uno se sienta para no hacer, ¿no? Y sin embargo hay un trabajo que hacer, ¿no? Si utilizamos ese verbo en castellano, o sea, hay un meditador se abre al descubrimiento, o sea, hay un proceso interno de indagación, de observar las cosas que se presentan ante nosotros desde una distancia adecuada. Entraríamos ahí en el terreno de una palabra hermosa que nos lleva al lenguaje de lo religioso, del espiritual, de la mística, de ese silencio, que sería la contemplación, en la que parece que uno no hace nada, ¿no? Pero algo sucede, ¿no? Es decir, uno lo que hace es fundirse en intimidad con el fenómeno contemplado. Esa es la palabra que estaba esperando a que apareciera. Eso me llevaría a la comprensión, no al entendimiento, y creo que esta diferencia de entender y comprender también la hablamos en los otros encuentros que tuvimos. La, en la mirada interior, en la mirada tranquila, el hacedor simplemente se deja reposar en en una contemplación no manipuladora de lo que está presentándose ante él, Luis. Y claro, allí aparece el mundo de lo revelado, ¿no? Con V, y no de la rebelión del ego, ¿no? Que Bien. ese siempre quiere hacer cosas, ¿no? Por antipatías o por preferencias. Por eso en el taoísmo aparece un término muy hermoso que es eh, Wu Wei, ¿no? Que es ese hacer sin hacer, ¿no? Meditar sería como reposar en esa intimidad tan preciosa que es privada, pero no es secreta. Privada en el sentido de que nadie puede sentarse a ese dejarse estar, ¿no? En ese hacer sin hacer, ¿no? O sea, quiero decir, Luis, que lo que hay que hacer es la actitud, la actitud de un meditador es fortalecer la actitud receptiva para no manipular la información que viene y observarla al mismo tiempo. Porque en ese equilibrio de una gran estabilidad o enfoque y una apertura receptiva al mismo tiempo, en ese aparente no hacer, uy, hay mucho que hacer, ¿no? Porque luego va a surgir lo que en el budismo se llama el discernimiento, que es la capacidad de elegir a través de la luz de la presencia. Todo esto ha venido inspirado por ese aparente no hacer, Luis. Ujú. Maestro, una pregunta. ¿Qué significa vivir despierto en términos del Zen? ¿Es un estado momentáneo o una forma de estar permanentemente en este mundo? Mm. Mira, eso me lleva directamente al Buda, ¿no? Al que se lo llamó el despierto, ¿no? El hecho
de percibir la vida de una manera clara, ¿no? Nos llevaría a ese concepto de despierto, de iluminado, de sabio, de una persona consciente en definitiva, ¿no? Ese es el propósito, la búsqueda fundamental de cualquier meditador, de cualquier tradición contemplativa, vivir en presencia y no en ausencia, ¿no? Eso se consigue poco a poco a través de la no pretensión, curiosamente, ¿no? Cuando uno abandona el mundo de las expectativas y sin embargo conecta con el deseo puro, el anhelo de vivir en un estado de lucidez y de claridad cognitiva, la práctica te va llevando poco a poco a ese estado óptimo de conciencia, ¿no? Ese es el subtítulo también que le quise dar al libro La mirada interior, o sea, una guía para el desarrollo de la atención consciente. Porque se trata de crear un hábito cognitivo, ¿no? Que te permita poner lucidez yo digo en los 4 niveles del ser. O sea, hay un contacto cada vez más íntimo con el cuerpo que nos habita, eh, comprender qué tipo de dolencias aparecen y para qué, porque hay mucha información somatizada en ese registro emocional del que parece que somos grandes desconocedores. Cuando aprendemos a poner lucidez a que lo que yo quiero muchas veces no es lo que me trae la vida, qué capacidad tengo de respirarlo, de fluir y de adaptarme, todo ese nivel emocional, mental, se va ajustando de una manera cada vez más nítida y ese sería el estado de despertar del que el Buda fue el primer ser que, que, que mostró una guía para vivir en la plenitud de la conciencia. Y ese es el principal propósito y fundamento del budismo y yo me atrevería a decir de cualquier ámbito espiritual o religioso, ¿no? En el sentido de religar, que creo que también lo comentamos, o sea, ese volver a reunirnos, a atender a lo fundamental. Si eso lo concebimos tal cual es, sería vivir en la plenitud de la presencia o de la cualidad del despierto que no del dormido. Y eso te lo da la práctica, te lo da la práctica, Eduardo. Sí, sí. Maestro, con respecto a lo que usted acaba de decir y con respecto a a la respuesta que me dio acerca de la primera pregunta, ahí hay cosas que a mí me preocupan, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Hay algo que nosotros tenemos que nos presenta escenarios de cualquier tipo, tanto positivos como negativos. La mente maneja y la mente es la introducción a la acción, en todo caso. ¿Cómo llegamos hasta ese vaciado? ¿Cómo llegamos a cuál es el vínculo con el ego, por ejemplo? ¿Y cómo llegamos nosotros a lograr que esos escenarios que la mente nos presenta, o por necesidades que tenemos, conscientes o no necesidades, cómo llegamos a alcanzar ese momento de paz y de tranquilidad para ver la realidad tal como es? Mm. Siddhartha decía que todo está en la mente. La mente, Luis, podríamos entenderla en relación a la pregunta que me está haciendo, como el principal instrumento a través del cual nosotros percibimos, concebimos la realidad y nos concebimos a nosotros mismos. Dicho esto, si es la mente la que genera un estado de confusión, ¿no? De falta de claridad, de falta de presencia, y por lo tanto que eso deriva en un dolor innecesario que en el budismo llamamos sufrimiento, es la propia mente la que tiene la capacidad de liberarnos de esa fijación o esos de rechazo ante la realidad que se nos presenta o que nos hemos inventado sobre el quién soy yo.
para encontrar una definición cada vez más precisa de lo que acontece ante nosotros. Por lo tanto, bienvenida a la mente, porque es la gran herramienta, la gran facultad que nos permite liberarnos de las excesivas identificaciones y aprender a fluir con ella a través, por ejemplo, de los pensamientos, porque somos gente racional, somos personas que sentimos, somos personas que nos emocionamos, somos personas que a través de la mente podemos incluso tener capacidad de trascendencia. Todo eso sería el mundo de la mente. Así que es una bendición, es una gran herramienta que nos faculta para vivir en la plenitud de la presencia. La pregunta que me está haciendo es cómo ajustar la mirada. Pues claro, ese es el ámbito de la práctica meditativa. Aprendiendo a concentrarse, es decir, a no dispersarse, a observar con ecuanimidad y a cultivar a través de una respiración sentida esos instantes de paciencia y confiar que tarde o temprano se va a clarificar esa percepción desajustada y nos va a permitir ver las cosas de otra manera de como habitualmente estamos condicionados a verlas. Así que un meditador es un observador tranquilo de su propia mente y se libera a través de la práctica y con los años de muchos programas, de muchas conductas que, que llevan al sujeto a decir me preocupa, que es el verbo que usted ha utilizado, Luis, ¿no? Cuando uno conecta cada vez más con su corazón y empieza a resonar con el corazón por sintonía con los otros, más bien deja de preocuparse y ocuparse, Claro. mantener y de cuidar ese hábito saludable de una mente saludable. Y eso te lo da la práctica, Luis. O sea, el despertar viene con ese desarrollo continuado y cuidadoso de la atención consciente. O sea que la mente es el gran factor de liberación más que el gran factor que condiciona al sujeto. Por lo tanto, a la mente hay que reeducarla, ¿no? Hay que volver a enseñarla a que encuentre el tono justo para ver las cosas tal cual son y con una cierta distancia de esa manipulación egoica que hacemos porque por ahí derivamos en muchos dolores innecesarios. Maestro, se afirma que no se trata de dejar de pensar, sino de dejar de identificarse con el pensamiento. ¿Cómo puede alguien en la práctica diaria reconocer ese punto de distanciamiento? Pues sobre todo, Eduardo, te diría que haciéndose consciente de que el presente, que es el único momento que existe, siempre está disponible para ti. Cuando uno se funde, por ejemplo, en este ahora, y se abre, ¿no?, al lenguaje del asombro, se ha producido cognitivamente una desidentificación del suceso que aparentemente se estaba presentando. Es decir, la persona percata que antes de disponer del presente y decir, ah, qué bien, aquí estoy fundiéndome en esta eternidad, antes o estaba con su mente proyectándose a un futuro venidero o estaba anclado ante un pasado ya inexistente. Cuando esa percepción que estaba fijada tenía retenida la atención hacia atrás o hacia adelante y se instala en este instante que ahora ya se nos está yendo de las manos, pero lo sabemos y lo vemos y fluimos en este instante de eternidad, uno sabe que se ha desidentificado, se libera y sabe además que cada nueva hora te da la disponibilidad de fluir, ¿no?, que es un verbo
que valoro muchísimo, porque fluir a través de una observación tranquila que te permite una mente que ralentiza los pensamientos, poderlos observar y tener la capacidad interna de elegir qué sí y qué no, sin que esto sea un dictamen moral, ¿no? O un mandato de alguien, ¿no? Hay un reconocimiento de una profunda certeza, una sabiduría que es innata y está en el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando realmente uno comprende, Eduardo, que la práctica de esta mirada interior es un mirar sin querer ver lo que yo pretendo querer descubrir, cuando uno se libera, ¿no? Y se abre, acontecen cosas muy, muy, muy hermosas que, que es difícil explicar. De verdad que es complejo verbalizarlo, porque luego cada uno de nosotros lo verbaliza según su propio lenguaje cognitivo, emocional, lo que ha recibido. Eh, eh, lo que es cierto es que esta gran apertura de la que estamos hablando, esta transformación interior, al final se reduce a un estado de gozo interno que aporta un gran beneficio al sujeto porque está ahí, siendo consciente de que el presente está disponible. Maestro, a mí me gustaría que habláramos de la aceptación. Me gustaría saber qué papel juega en ese proceso de autoconocimiento y de crecimiento, si se quiere, personal. ¿Y puedes ajustar más la pregunta, Luis? Sí, sí se puede. Ahí me gustaría profundizar más el tema de la aceptación. En realidad, la palabra aceptación es como demasiado amplia y que nos permite o nos obliga muchas veces a confundir Mm, y a confundirnos, sobre todo en ese proceso de autoconocimiento. No necesariamente lo que vemos o lo que sentimos o percibimos eh, puede de alguna manera terminar siendo para nosotros un proceso también de aceptación. Dale, mira, es que necesitaba escucharte para ver por dónde venía la inspiración, sinceramente. Y escuchándote de nuevo me viene la veneración y el respeto y el reconocimiento de la gran apertura que tuvo ese primer ser humano en nuestra tradición, que era Siddhartha Gautama, que él se encontró con tres realidades que a todos nos tocan y que parece que no aceptamos. Y fue el punto de partida de su proceso de transformación interior, ¿no? Él fue un príncipe heredero a un gran trono, lleno de oropeles, de lujo, en fin, de un bienestar aparente, hasta que la vida, la realidad de la impermanencia, tocó a su puerta y le mostró la realidad de la enfermedad, la realidad de la vejez y la realidad de que desde que nacemos estamos todos muriendo. Y claro, él se abrió, él aceptó de manera receptiva a observar qué surgía en él porque sintió adentro un profundo malestar. Ese fue su inicio. Quiero decir con esto que la actitud del meditador es fundamental a la hora de adentrarse en esa mirada interior. Por ejemplo, se me ocurre decir que o aceptamos que nadie va a sentarse por ninguno de nosotros, o seguiremos teniendo lo que nosotros mismos estamos creando. Por lo tanto, somos responsables de elegir nuestro propio destino a cada instante. Ese es el gran poder de aceptar
¿no? No desde la resignación, ni del sometimiento a la verdad de la vida que transita, que nos hace cambiar, envejecer, incluso dejar partir con dolor seres queridos, ¿no? O enfrentarnos a lo inevitable de la muerte, ¿no? Cuando el ser humano acepta que la vida con estos signos se presentan bajo el signo del dolor e indaga a través del cultivo de la atención para encontrar cuál es la causa de ese sufrimiento, y acepta porque comprende que es el apego, la fijación a lo que yo creo como mío, incluso mi propia identidad, ¿no? Y suelto gracias a que he aceptado eso, se produce realmente la transformación. Por lo tanto, la aceptación es fundamental en cuanto a esa actitud bondadosa, respetuosa, receptiva, de transitar un proceso que nadie va a hacer por ninguno de nosotros. Esa es la gran clave de acepto, aquí estoy, me entrego a la energía de la conciencia para a través de ella poder iniciar un proceso de indagación interior y descubrir qué sí me aporta y me nutre para seguir fluyendo y qué es lo que me resta para dejar partir. Si no aceptamos eso, seguiremos creyendo que son otros los que me facilitan una supuesta felicidad o no. Maestro, al principio de su libro, usted indica cómo se empieza a desarrollar la atención en la meditación. Y entonces dice, primero tomando conciencia de que la vida nos duele. En segundo lugar, preguntándonos con honestidad cuál es la causa de este desasosiego, y al no encontrar una respuesta clara, dar el paso de investigar y descubrir cuál es la raíz de mi malestar. Pero uno, esa reflexión que está al inicio de su libro, con esa huida constante de la mayoría de los seres humanos de sí mismos, entre el miedo a estar solo y el miedo a hacerse esas grandes preguntas y a tratar de desarrollar atención en eso que es lo que nos duele. Entonces, ¿por qué nosotros tememos tanto estar solos con nosotros mismos? ¿Qué nos revela eso acerca de nuestra relación con la conciencia? El mayor miedo que tenemos es a ver la luz que somos, no a la oscuridad. El miedo entra en el Es ámbito del... fuerte, maestro. Ya. Sí, es hondo, Luis, lo que acabo de expresar, y es la gran verdad, ¿no? O sea, hay un gran pensador hindú que yo suelo citar repetidamente, que se llama Ramana Maharshi, que decía, dice, o sea, la iluminación, esa luz de la que acabamos de hablar, no es que sea imposible de alcanzar, sino que es imposible de evitar. O sea, de hecho, nuestra naturaleza es luminosa. O sea, somos seres de bondad natural, de luz, de amor. Todas las religiones hablan de eso. Todas las religiones hablan de eso. Lo que pasa es que no lo vemos porque nuestra percepción está equivocada. Y el budismo lo que hace es favorecer una guía de la atención consciente para devolver esa mirada interior y redescubrir ese principio luminoso que nos define como seres de autoconciencia. Ese es el trabajo. Entonces, ¿qué pasa, Eduardo? Bueno, pues que el ego, que ya hablamos también en el otro capítulo, ¿no? Cuando hablamos del libro Quimeras del Ego, ha ido construyendo una coraza defensiva desde cuando somos niños, en esa inocencia, en esa conexión con la naturaleza primordial, y de manera defensiva vamos creando diferentes artilugios, entre ellos la emoción del miedo.
que es la más limitadora, en principio, que, que puede acontecer delante de un ser humano. ¿Qué pasa? Que nadie nos enseñó a ralentizar, a respirar ese miedo, a aceptarlo, como decía Luis, y decir, vamos a ver, si yo me paro, respiro, estoy en la postura, ¿no? Y siento un miedo determinado, ¿no? El que sea, ¿no? La pérdida de un ser querido, por ejemplo, ¿no? Qué miedo, ¿no? ¿Vale? Pues resulta que el miedo es una gran invitación para poder adentrarme en esa emoción, y el miedo resulta que aparece en instantes muy concretos en la vida de una persona para dar un gran paso hacia adelante, digamos un salto evolutivo. Pero pocas veces hablamos de esto. Parece que huimos del miedo como una oportunidad de aprendizaje, cuando en el fondo lo es, igual que la tristeza o cualquier otra emoción. Aquí en el budismo no hablamos de emociones positivas o negativas, sino que todo para un meditador se convierte en una oportunidad de aprendizaje. Claro, para poder aceptar, utilizando la palabra de Luis, abrirte, ¿no?, con receptividad a ese trabajo informativo, uno debe recobrar el tono que te lo da el cultivo sistemático de la atención. Porque solamente en ese estado de centramiento eres capaz de tomar una distancia adecuada de lo que está apareciendo, en este caso el miedo, y decir, ah, lo acabo de ver. Ya sé por dónde se me coló este programa, esta creencia que tenía tan adherida, y no merece la pena seguir por ahí. Entonces, claro, hay un salto, digamos, hacia ese otro lado del espejo, ¿no? Y uno encuentra la confianza, la ternura, la grandeza de lo que somos, y, claro, y el miedo quedó atrás. Y cuando esa puerta se abre, ya tú te encuentras en la entereza de quien tú eres y te reconoces en la luz. Y a partir de ahí, aunque la vida de nuevo venga con sus contracciones, porque vendrán de nuevo, ya esa puerta quedó abierta. Y el meditador de nuevo irá hacia ese encuentro con lo luminoso tantas veces como le sea posible. Maestro, cuando hicimos la promoción de esta conversación, porque no es una entrevista, es una conversación muy, muy íntima, muy importante. Hubo un oyente que vive en Lima, Perú, y él nos pide que le preguntemos cómo detectar esas señales del cuerpo que nos está exigiendo otra cosa, distinta a lo que hemos venido haciendo. Qué bueno, qué buena intervención, y que le agradezco mucho a este oyente del programa. Yo me he quedado, Luis, con las palabras que acabo de emplear, y es detectar señales cuerpo, exigir. ¿Mm? Aquí tengo la vena del filólogo que Ujú, apunta ujú. conceptos importantes en este conversatorio, ¿no? Hace años vengo mostrándole todo lo que puedo, y ahora es una oportunidad que agradezco, para que todos los oyentes y las personas que se sientan a meditar encuentren el tono de ese centramiento a través de la ternura, nunca de la exigencia. Y es la puerta para poder observar con mucho respeto y amor los signos del cuerpo. Es fundamental lo que acabo de decir, porque son años como meditador. El cuerpo es el gran templo del espíritu, es el monasterio del alma, es el andamio de la quietud y de la receptividad de un silencio sonoro, a través del cual nos da el regalo de poder ver qué signos aparecen a través de las puertas de los sentidos, incluida de la mente. Y nunca es a través del aguante ni de la exigencia.
Por eso insisto en que el verbo aguantar, ¿no? Ese debe quedar, y me atrevo a utilizar una perífrasis de obligación, debe quedar fuera del vocabulario de un meditador. Siento que es la manera de verdad de podernos encontrar con quien realmente somos. Eso para mí es la esencia de la meditación, es la revelación de ese estado de lucidez, ¿no? Que nos permite poner luz donde antes veíamos sombras, oscuridades o signos de diferente tipo, Luis. Y luego es mucha información la que siempre nos va viniendo. O sea, esto, la impermanencia, el cambio, el dinamismo de la vida es un gran factor de liberación para el practicante, porque siempre es distinto, siempre es nuevo cada presente disponible. Y cada signo que descubrimos, si es doloroso, nos permite indagar en esas interpretaciones que me pueden llevar a un sufrimiento inconsciente y dejarlo partir. Cuando se liberan esas somatizaciones, hay realmente un avance, Luis. Entonces me gustaría decirle al oyente, a la persona que intervino, que la paciencia es la ciencia de la paz. Esa paciencia es una gran virtud que en el budismo Simaparamita nos permite llegar a esa orilla del despertar. Todos anhelamos un estado interno de bienestar, es lógico, ¿no? Y ese es el enfoque, ¿no? Si bien los resultados vienen con la práctica, no cuando uno quiere. Entonces, que confíe en el proceso del descubrimiento, que acepte, volviendo un poco a la conversación de antes, que es gracias a me rindo, o sea, me entrego por completo a que una vez que soy capaz, porque hay un esfuerzo por parte del meditador, de mantener, ¿no? De cuidar, sin una voluntariedad excesiva. A ver, es que es complejo decirlo, pero hay un trabajo que hacer, ¿no? O sea, nadie va a generar por ninguno de nosotros tres las condiciones que tenemos en nuestros respectivos platós para poder tener este conversatorio íntimo. O sea, si no generamos una serie de elementos que no nos dispersen la atención, nos va a ser más difícil abrirnos al estado de emergencia de lo que está ocurriendo. Pero cuando todo se da y acontece de una manera natural, van apareciendo signos. Y uno, a través de una respiración consciente y de un hábito saludable que hace que la práctica se perpetúe y le dé continuidad a ese estar saludable, pues diferentes signos se van apareciendo una y otra vez hasta que uno comprende y lo ve y ¡pac! Y ahí aparecen pequeños despertares, en el budismo se llaman satoris, ¿no? Y la plenitud y el bienestar va haciéndose algo más real en el sujeto que medita de forma habitual. Maestro, en el segundo capítulo de su libro, usted le dedica algunas palabras al tema del equilibrio y de la ecuanimidad, la importancia que tiene en todo este proceso de la mirada interior. Pero, ¿cómo evitar que en ese volcarse hacia adentro, en esa práctica de la atención, aparezca ese riesgo de desconectarse del sufrimiento ajeno? ¿Cómo cultivar compasión sin caer en la evasión espiritual? ¿Cómo no confundir que mirar hacia el interior no implica a mirar al ego y fortalecerlo, sino implica mirar hacia adentro para poder más, dar más hacia afuera? ¿Cómo se evitan esos riesgos? El término ecuanimidad que estás citando, Eduardo, y que aparece en ese segundo capítulo,
En la tradición budista me lleva a hablar de una emoción bella, sublime, que no es nada especial, es connatural al estado tranquilo de un ser humano que está plenamente viviendo en la certeza del presente. Cuando una persona está completamente entregada al acontecimiento que está sucediendo y es capaz de fluir en lo que va y viene, ajeno a las antipatías, a las preferencias, a las expectativas, los miedos, los excesos de anhelo, y se encuentra en un estado de calma interna, aparece un estado de lucidez emergente que estaría relacionado con este término, emoción sublime de la ecuanimidad. En el libro La mirada interior voy llevando de la mano al lector capítulo a capítulo para llegar al final a estos estados emocionales sublimes, que también los citamos en nuestro otro encuentro, que son los Brahma Viharas, las moradas del ser, entre las cuales está también la compasión, que ajena de la lástima, de la pena o de cualquier movimiento altruista por parte del personaje que quiere ayudar a otro a saber por qué manipulaciones del destino, ¿no? Realmente lo que hace es sintonizar a nivel interno con el dolor, incluso el sufrimiento del otro, siente ese malestar en su interior y lo acompaña a través de la sabiduría. Es decir, a través de la distancia adecuada, a través de palabras, de actos y de pensamientos que hacen que realmente sea un acto de ayuda y beneficioso para el otro. Esa es la relación íntima entre un estado de ecuanimidad y de un discernimiento justo o compasivo para ayudar al otro y acompañarlo en su proceso. Maestro, en un mundo como el que estamos viviendo ahora, un mundo ruidoso, tecnológicamente manipulado, descontentos sociales por todos lados, guerras, muchas muertes, desapariciones, presiones políticas por todos lados, con mucha injusticia, además. Eh, esa mirada interior que usted nos propone en el libro, ¿es posible desarrollarlo sin retirarse de esta vida que estamos viviendo? Mm. El cambio no está afuera, Luis. El cambio está adentro. Fíjate, la palabra retiro en japonés, la voy a simplemente a decir en japonés, es sesh shin. Si separamos esos dos ideogramas, es tocar el corazón. O sea, recobrar lo esencial, poner la mirada en lo auténtico. Esa necesidad de calma, de quietud, de aprender a ralentizar para observar la mente, que es la creadora de todos los universos que están aconteciendo. Si no paramos, no nos daremos cuenta de que el conflicto, cualquier tipo de conflicto, surge por una falta de comunicación interna en el propio sujeto, en una falta de compartir esta experiencia de quietud amorosa, sabia y luminosa con los otros. Para que esta resonancia pueda vibrar hacia afuera, primero debe vibrar hacia adentro. Cuando uno se retira, en la tradición budista y yo creo que en cualquier camino espiritual, uno lo que hace es recogerse para de nuevo volver a la vida. Esto es muy antiguo, o sea, me lleva a la filosofía platónica, ¿no? O sea, llega un momento en que un ser humano estaba atado, ¿no?, al mundo del ruido, de la falacia, ¿no?, de las guerras, de las sombras que se proyectaban ante mí,
y resulta que se me ocurre mirar hacia adentro, que sería esa metáfora de salir hacia afuera a la búsqueda del bien, de la justicia, de la verdad, en la filosofía platónica, de mirar el sol, contemplarlo, fundirte en esa filosofía, en ese amante de la vida. Y claro, el candor es tan grande que por amor vuelves hacia los demás para comunicarles que hay una posibilidad de liberación. Yo siento que este es el camino. Todas las grandes tradiciones han hablado de eso. Para poder comunicar, ¿no?, a los otros que viven en el conflicto que hay una manera distinta y necesaria de volver a reencontrarnos, primero cada uno tiene que ocuparse de sus propias guerras internas, de sus propias faltas de comunicación, para luego realmente hermanarse y reconocerse al otro en lo que somos, con mayúsculas. Maestro, ¿cómo llevamos a la práctica esta práctica de la mirada interior? Es decir, por ejemplo, un joven que se siente perdido, ansioso, sin propósito, o un adulto también sin ningún propósito en la vida, ¿por dónde empieza ese camino de la mirada interior? Uno diría, bueno, por supuesto, aprendiendo a meditar, las técnicas de relajación, meditación, etcétera, pero una vez que ya se entra en esa fase, en ese proceso de meditar, ¿cómo se enfoca toda esa atención a mirar interiormente? Lo primero, a partir del reconocimiento. O sea, si vamos un poco a la pedagogía de la conciencia del propio Siddhartha, del budismo, es reconocer, dice, anda, resulta que lo que estoy viviendo me duele. Y a través de esa aceptación, de ese reconocimiento que hablaba con Luis antes, decir, vamos a ver, con honestidad, ¿yo realmente quiero liberarme? Y si es así, y si hay realmente un compromiso, porque lo siento, sobre todo fortalecer ese compromiso, esa inercia que me lleva a sentarme de una manera tranquila al principio, para que luego esa continuidad del compromiso vaya fortaleciendo ese estado de presencia del que tantas veces hablo. Entonces, un joven, una mente joven, no tiene por qué ser joven, o sea, cualquier mente, ¿no?, sin Sí. edad, que se acerca a esa mirada interna y a ese contacto íntimo con el corazón por una necesidad palpable, porque anhelo sentirme bien, pues vuelvo un poco al tema de la paciencia, o sea, despacio. O sea, que un camino de 10.000 pies, decían los taoístas, comienza con un solo paso, sin prisa, sin mayor pretensión que el puro gozo de encontrarme en esa privacidad, aunque sea poquito, pero que sea un instante sagrado. 5 minutos, 10 minutos, y eso luego poquito a poco puede ir ya la persona confortándose porque se encuentra tan bien. Por ejemplo, si llegara ya media horita, ¿no?, de vida, ¿no? Oh, ese regalo, eso es no negociable, como suelo decir. Entonces, como que sea un regalo tan íntimo que eso ya no hay justificación alguna para no proseguir. Pero poquito a poco, Eduardo, le diría yo a ese joven, a esa mente joven que se acerca a redescubrir esa luz que es tan potente en nuestra humanidad, ¿no? Entonces, poquito a poco, ¿no? Es como también suelo utilizar muchas veces la metáfora como si estuviéramos en la estación de un tren, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería, en Tenerife no hay trenes, pero bueno, cuando viajo a Península, el tren de la estación de Atocha, pues cuando sale está completamente parado. Pues sería la mente de ese joven que comienza, bueno, primero va al tren, el ticket, no sé cuánto, se sienta y bueno, cuando todo se cierran las puertas, ¡pum!, ya digamos la concentración y la observación está predispuesto, el tren se lanza, pero no sale a 300 por hora de la estación de Atocha, ni siquiera llegando al primer pueblo que es Chamartín, sino que cuando ya coge velocidad,
ya uno realmente no tiene mucho que hacer, volviendo a lo que decía Luis, sino más bien dejarse conducir. Entonces ya tienes ganado ese fluir, esa continuidad en la práctica. Que algún día resulta que de la semana no meditas por esto o por lo otro, sin que sea la justificación del personaje para postergarlo. No, volver a recobrar ese sentido y esa coherencia de que la meditación te regala esa mirada interna y ese es el gran regalo de la práctica. Y eso es poquito a poco, Eduardo, hasta que realmente ya se convierte en un hábito tan saludable que se convierte en la gran revelación de la persona. Porque la meditación, más allá de una técnica, es una manera de ser y de estar en el mundo. Así Eso es es. algo que también insisto en la mirada interior, en este libro. Entonces el mayor obstáculo siempre es la falta de constancia, ¿no? Con el que uno se puede enfrentar para mirar al interior. Ya, claro, bien, pero se convierte en un recurso muy interesante para observar. A ver, o sea, ¿para qué se presenta realmente la falta de constancia en la vida de uno, ¿no? Entonces, ya te digo que cualquier aparente obstáculo se puede convertir en un verdadero factor de liberación si lo enfocamos de forma adecuada. ¿Qué pasa, Eduardo? Que solos es fácil caer en esta prisa, en esta mecanicidad de la que hablaba Luis, en estos ruidos, en este disparate malsonante, en este conflicto innecesario. Estamos demasiado aislados. Claro, encontrar un grupo de práctica que queramos reunirnos al calor del corazón, hacerlo de manera habitual y además fortalecer ese impulso con el asesoramiento de un maestro, una maestra, ese es como diría yo, el aliciente para alejarnos de esa falta de constancia que es una gran virtud de un meditador. O sea, la paciencia y la perseverancia son los grandes baluartes del despertar de la conciencia. Sí. Realmente la primera meditación, eh, cuando uno termina de meditar, uno siente, aunque no lo puede explicar bien qué siente, siente que algo cambió. Mm. Primera meditación es una cosa muy particular, pero a pesar de que usted de alguna manera ya respondió parte de la siguiente pregunta, no, la misma persona que está en Lima le pregunta lo siguiente. Me acaba de enviar un WhatsApp diciendo, bueno, es que el maestro pudiera recomendar algo para comenzar desde hoy mismo. Es decir, incluso en medio de las obligaciones cotidianas. Vale, pues muy sencillo. Es conectar con el deseo puro. Hay un anhelo interno de bienestar. Sentir realmente que quiero parar un poco y decir, me lo permito. Ese me lo permito es como una admonición saludable que incorporamos al vocabulario de la grandeza. Así que en ese siento, de verdad, de corazón, que anhelo sentirme bien, envuelto por la presencia y voy hacia esa dirección, sé que para conseguirlo, y quiero conseguirlo, lo primero que voy a permitirme es parar. Parar significa parar. Encontrar la quietud, no forzada, entrar en sintonía con esa dulzura del cuerpo de la que hablé antes, conectar con una respiración tranquila, hacer posible nasal-nasal, y desde ahí, desde esa atalaya, abrir las manos y dejar que el universo se presente tal cual
se está presentando. Y yo me convierto en un observador testigo, sin tiempo. Si queremos poner unos minutos, los ponemos, según cada cual. Pero le diría que conecte con esa predisposición de vibrar en esta resonancia. Ya está. Maestro, llegamos ya al final del programa, entre palabras que brotan del silencio y silencios que dicen más de 1000 palabras. Ha sido siempre un placer tener este encuentro con usted. Su mirada interior nos recuerda que la verdadera transformación no viene de cambiar el mundo exterior, sino de aprender a estar en paz con lo que somos, lo que difícilmente logramos, pero que es un camino que tenemos que buscar. Gracias por acompañarnos en el séptimo laberinto en busca de respuestas a veces y de más preguntas que nos formulamos, pero esperamos contar con usted en una próxima oportunidad y bueno, siempre es muy grato escucharlo. Así es. Con usted siempre la conversación es luminosa, con todo el respeto que usted se merece. Eduardo, Luis, muchísimas gracias. Es un regalo poder vibrar en la luz de la presencia y confío que las personas que se hayan abierto a este nuevo encuentro reconozcan esa sabiduría del corazón y hagan de la meditación un eje fundamental y transformador en sus vidas. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, maestro.